nuestras vidas en este tiempo de crisis. Gloria a Dios. Jueces capítulo 6 y verso 23 dice así la palabra de Dios. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y 24 dice: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiseritas. Quiero ministrar una palabra de esperanza, hermanos, y de ánimo, de fe hoy acerca de este tema: edifica un altar de paz. Pedimos la ayuda y el respaldo de Dios en este momento. Oremos juntos. También oro, hermanos, por su seguridad, por su salud, por la protección divina sobre ustedes, sobre sus familias, en el precioso nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Escuchamos tu voz hoy, Dios. Venimos ante ti, Señor, con necesidad. Venimos, Señor, también esperando una respuesta, un respaldo, Dios. Un momento aquí a escuchar tu voz a través de tu palabra bendita. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gedeón edificó un altar de paz en tiempo de crisis. La palabra paz es compleja en sus distintas definiciones. El significado de la palabra paz cambia según la situación. Puede significar, según la circunstancia, provisión, tanto como fuerza o sanidad. En este tiempo de incertidumbre, tal vez paz para usted sería seguridad, que tendrás empleo. Tal vez la paz significa para otro salud. No quiero enfermarme de este virus. Amén. Tal vez usted está luchando con una crisis de salud, una enfermedad crónica en su vida. Y para usted paz significa sentirse sano, amén, y completo físicamente. También la sanidad, especialmente en estos tiempos, significa estar libre de la tensión en las relaciones familiares, gloria a Dios. Tal vez la paz sería que los hijos dejen de pelear, amén, gloria al Señor. Tal vez la paz sería que nos llevemos bien, hermanos, porque ahora hay un tiempo de crisis, todos sentimos tensión, todos estamos luchando con ciertas cosas y debemos de llevarnos bien y esto es lo que significa paz, que nos llevemos bien y que sentimos la paz entre familia, gloria a Dios. En este momento en la historia el pueblo de Dios se encontraba en tiempo de crisis. El profeta Isaías anunció la venida de nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de paz, refiriendo al día de Madián. Él dijo: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces él dice como el día de Madián y habla del tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien vino para salvar, quien vino para sanar, quien vino para liberarnos de la cautividad de Satanás. Este ejemplo está ofrecido por el profeta para ilustrar el deseo, tanto el poder de Dios para darnos paz. Ellos habían sido oprimidos por 7 años por los madianitas. Se escondieron en temor, hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Esto asemeja a nuestra situación hoy en día de estar encerrados, hermanos, en nuestras casas por temor.
Ellos habían cultivado y sembraron sus campos, y los madianitas robaron su cosecha. No dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, dice la palabra. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Fue en este preciso momento que Gedeón se encuentra, dice la palabra, limpiando la cosecha, su trigo, ahí en un lagar. Él tenía el deseo o la esperanza de esconderse del enemigo. Seguramente si el enemigo veía el polvo que se levantaba, amén, de la limpieza de su trigo, vendrían para robarle la cosecha. Y ahí en su temor y en su angustia estaba escondido, limpiando la cosecha. Pero el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Qué palabra de ánimo y de fe y de promesa para nuestras vidas. Donde nos encontramos ahora, hermanos, tal vez escondidos por temor o en una incertidumbre en nuestras finanzas o una gran preocupación por nuestra salud. Escucho la voz de Dios que nos está diciendo: estoy contigo. Amén. Dios está contigo. Gloria a Dios. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces, en este momento de crisis, habiendo escuchado la palabra de esperanza de Dios, ¿qué hace Gedeón? Él edifica un altar de paz. Tal vez lo más difícil para él hacer en este momento, tal vez pudo haber reclamado a Dios, pudo haber cuestionado la intervención divina, pero él se aferró a esta palabra de esperanza y este respaldo divino, y ahí edificó un altar de paz. Ahí se encontró con Dios, ahí comenzó a adorarle y darle las gracias a Dios por esta intervención divina, por esta esperanza divina, y él se aferró a que Dios era su paz. En un momento desesperado, confiando en la intervención divina, Gedeón edifica este altar y lo nombra Jehová Shalom. Jehová es mi paz. Una extraordinaria expresión de adoración y esperanza y confianza cuando él edificó este altar. Como la palabra de Dios había dicho, él los organizó un ejército de 300 hombres. En los 3 escuadrones, cada uno de 100 hombres, comenzaron a tocar sus trompetas y quebraron sus lámparas y tomaron en su mano izquierda estas lámparas y en la derecha sus trompetas, y comenzaron a tocar y a gritar y a proclamar la victoria. Y dice: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército, el enemigo que estaba ahí con ellos, oprimiendo, robándoles, ahí causando temor, infundiendo temor en sus vidas por 7 años, dice la palabra de Dios, cuando se levantaron con este grito de júbilo y de confianza en Dios, huyó el enemigo. El enemigo se fue, huyó de ellos. Dice la palabra que ellos así fueron subyugados, los madianitas, delante de los hijos de Israel. Nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Ellos experimentaron, hermanos, una paz divina, una paz completa, una paz soberana de Dios por 40 años, porque Gedeón tuvo la fe de edificar un altar de paz. Dios había proclamado, amén, victoria. Isaías había comparado este tiempo al espanto y horror de la guerra. Nuestro presidente mencionó acerca de esta presente crisis que era un tiempo de guerra. Un tiempo de guerra contra un enemigo no visto.
los disparos, el grito del enemigo cuando ataca, los gemidos de los heridos, estos son los sonidos de guerra. Pero Dios proclamó que los sonidos de dolor y agonía de los heridos y moribundos cesarán. Las armas usadas contra ustedes serán destruidas, dijo. El enemigo será vencido. Y según la palabra de Dios y la fe de Gedeón y los guerreros, ellos lograron la victoria y hubo paz. Y ganaron la batalla. Fueron liberados. El Dios de paz había intervenido en una de las circunstancias más opresivas y frustrantes en su historia. Entonces Isaías declara esta promesa profética con esta ilustración, como en el día de Madián, él dijo lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. El dominio y la autoridad de Dios no hay límite, no hay fin. Y él también dijo, juntamente con aquel dominio y aquella autoridad de Dios, hay una paz infinita, hay una paz sin límite, hay una paz poderosa, hermanos, para toda circunstancia, para toda frustración, para toda opresión del enemigo, para todo caso, hermanos, en nuestras vidas. Ahí está la soberanía de Dios, la autoridad de Dios y también la paz de Dios, que sí está con nosotros. Adórale a Dios ahí donde se encuentre ahora mismo. Levante las manos, de un aplauso fuerte a Dios. Comienza a edificar tu altar de paz, porque yo le digo que Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios gobierna con justicia, guerreando para derrotar toda fuerza maligna y procurar paz para nuestras vidas. Es un reino sin fin, es una paz sin límite, es una paz ilimitada para nuestras vidas. Esta paz fue manifestada en el ministerio de Jesucristo y también en el récord apostólico y la misión de es la misión de nuestra iglesia. Así está el registro apostólico cuando dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, nuestro príncipe de paz. Y dice aquí, agrega una frase: este es el eco de la profecía de Isaías. Él dijo, él vino con un evangelio de paz y él es Señor de todos. Dígalo ahí, tal vez como una oración y una proclamación de fe. Tengo un príncipe de paz y él es Señor de todos. Eso. Tengo un príncipe de paz y él es Señor de todos. Dijo, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Dios con nosotros, Emmanuel. Jesucristo, el ungido por Dios, nuestro príncipe de paz, está con nosotros en este tiempo de crisis. Jesús es Señor de todos y Señor sobre todo. Jesús demostró su autoridad sobre todos los reinos de la realidad. Jesús tomó autoridad sobre la naturaleza. Dice, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En medio de esa tempestad, ahí estaban las olas azotando, los discípulos atemorizados, amén. Pero se levanta Jesucristo y él proclama paz, amén. Una gran bonanza cubrió esa tempestad, calmó el viento, calmó el mar, hermanos. Y ahí Jesús dio esa palabra de fe y esperanza y hubo paz. Jesús tiene dominio y autoridad completo y tiene una paz, hermanos, ilimitada y completa también.
Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe, ¿por qué temen? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este, quien aún el viento y el mar le obedecen? Es el príncipe de paz, es nuestro guerrero, es nuestro poderoso Dios fuerte, amén, quien ha venido como en el día de Madián, cuando él derrotó al enemigo que azotó, amén, el pueblo de Dios por 7 años. También es el mismo Dios presente hoy con nosotros. Y hay, hermanos, cobre ánimo y ten fe y edifica tu altar de paz. Jesús también tomó autoridad sobre todos los demonios. Cuando vio Jesús, pues, uno a sus pies, corrió de lejos y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Cuando llegan a Jesús, ven a aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión de demonios. Fue sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Jesús mostró que él tenía autoridad sobre la opresión demoníaca. Hermanos, algo que estamos sintiendo tal vez todos, amén, es un estrés emocional, tal vez es una depresión mental, hay algo que está molestando, amén, nuestros pensamientos y nuestro estado mental. Aún con eso, Dios puede proclamar paz en tu vida, paz mental. Ahora mismo declaro en el nombre de Jesús, para que estemos tranquilos, hermanos, y confiados y reposados, que Dios nos libere del pánico y del temor, que nos entre ahora mismo en tu vida una paz soberana, una paz completa, una paz limitada, para poder sentarse a los pies de Jesucristo en su juicio cabal, sano mentalmente, en el nombre de Jesús. También él tomó autoridad sobre los hombres. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. El hombre no podía contra Jesucristo. Hemos visto también en una manera muy positiva cómo Dios ha usado a nuestras autoridades, a las cuales estamos sujetados, hermanos, para nuestro bien, para nuestra paz y también para cuidar de esta sociedad. Dios puede ejercer, hermanos, autoridad en el reino del hombre también. Él tiene dominio y control sobre los líderes, amén, y el liderazgo humano. Jesús también, hermanos, tomó autoridad sobre enfermedades y aflicción física, que tal vez es lo que causa y provoca gran temor ahora mismo. ¿Qué haré, amén, si me enfermo? ¿Qué de mis abuelos? ¿Qué de mis padres? Amén. ¿Qué de mi salud, de mi familia, de mis hijos? Dice: al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, las cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Porque escojo aquí estos leprosos. Esta enfermedad, hermanos, cuando uno se siente mal, tenemos que tener un tiempo de cuarentena, amén, de 2 semanas. Vemos aquí esta enfermedad de lepra. Ellos estaban distanciados de su familia, pero indefinitivamente. Ellos tenían que vivir en un campamento afuera de la ciudad, en una soledad. Ellos perdieron su empleo, perdieron su vida, perdieron contacto con su familia. Pero Jesús entró en medio de esta enfermedad, agarró la enfermedad más fea, más temida, y dijo: están sanos, amén, están libres. Y ellos sintieron la paz de Dios en su cuerpo, en su físico, a ser liberado de la enfermedad de lepra. Dios puede intervenir en las enfermedades y las aflicciones físicas.
De su autoridad, de su dominio y de su paz no hay límite. Jesús también tomó autoridad sobre la opresión maligna. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Esto es lo que espero para ustedes en este día: escuchar la palabra de esperanza de Dios. Estoy contigo y soy tu paz. Levántate, enderézate, estés sano y salvo y confiado en el nombre de Jesús, porque Dios peleará por nosotros. Dios nos dará la victoria y habrá un tiempo de reposo y paz cuando pase la crisis. Es hora que seamos libres, hermanos. Es hora que nos aferremos a esta palabra de Dios y comencemos, primer paso, edificar el altar de paz. El patriota americano Patrick Henry, en un tiempo de crisis en nuestra nación joven, era un líder de influencia en la Revolución Americana. En una lucha por liberarse de la tiranía de Gran Bretaña. Al nacer su sexto hijo, Edward, en 1771, la salud mental de su esposa Sarah declinó repentinamente. La colonia de Virginia, donde vivían, acaba de abrir un asilo para lunáticos en la ciudad de Williamsburg. Sin embargo, las instalaciones parecían más una cárcel y no un hospital. La familia decidió arreglar un cuarto en el sótano y allí la cuidaron hasta su muerte en febrero de 1775. Después de su muerte, Patrick Henry reanudó su rol de líder activo en la revolución y fue una voz decisiva en la segunda convención en Richmond, Virginia, en marzo del 1775. Esta experiencia de ver a su esposa atada y oprimida físicamente y espiritualmente, a ver su estado mental enfermo, le impactó profundamente. La asamblea estaba dividida entre los que querían ceder y buscar una solución pacífica y los delegados que querían pelear. Patrick Henry presentó una moción para resistir y pelear con el discurso famoso: libertad o muerte. Fueron estas palabras apasionadas, cargadas con la emoción por la lucha y muerte de su amada esposa, que ayudaron a conseguir la aprobación de esta moción. Este es el último párrafo de su discurso. Tal vez griten: caballeros, paz, paz, pero no hay paz. La guerra ha comenzado. El próximo viento del norte traerá el sonido de las armas entablando combate. Nuestros hermanos ya están en el campo de batalla. ¿Por qué nos encontramos aquí ociosos? ¿Cuál es el deseo de los caballeros? ¿Qué tendrán? ¿Es la vida tan preciosa y la paz tan dulce para ser comprado por el precio de cadenas y esclavitud? Prohíbelo, Dios Todopoderoso. No sé cuál dirección tomarán los demás, pero yo he decidido: dame libertad o dame muerte. Nuestro príncipe de paz grita a su iglesia hoy: levántense, ten fe, cobren ánimo, estoy contigo y soy tu paz. Amén. Es hora, hermanos, levantarnos. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Es nuestra hora para proclamar: ha llegado el príncipe de paz, ha intervenido en los asuntos humanos y Él nos dará la victoria y la paz. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El apóstol Pablo proclamó esta promesa a la iglesia nueva, primitiva. Él dijo y les aconsejó y les animó: tenemos un altar. Tenemos un altar. Estoy tan agradecido por la cruz del Calvario, el cual es el altar de paz.
Esa cruz es nuestro altar de paz, es nuestro lugar de encuentro con Dios para salvación y sanidad y libertad. Nuestro guerrero es fuerte en batalla, poderoso para salvar y poderoso para liberar y también capaz de darte paz. La paradoja bíblica más importante es el retrato de la cruz del Calvario. La sabiduría y poder de Dios se manifiesta en el sufrimiento de Jesús. El mensaje de fe y esperanza y sanidad física y espiritual que tú y yo declaramos son por las heridas de Jesucristo en el altar de paz del Calvario. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar al Israel arrepentimiento y perdón de sus pecados. Las llagas de Jesús representan los pecados que agobian y atormentan nuestras vidas. El pecado que causa dolor, angustia, derrota, depresión, destrucción y agonía. Pero Jesús ganó tu paz en la cruz del Calvario. Arrímese, acérquese al altar de paz. Edifícalo ahora mismo y permite que Jesús se acerque a ti para proclamar paz en tu vida. Cuando tomemos el paso de fe para edificar un altar de paz, recibimos todas las bendiciones del Calvario. Ese madero rústico es el remedio para la amargura y el pecado, la opresión y miseria, la crisis y la pérdida. En el altar de paz Jesús fue castigado y yo fui perdonado. En el altar de paz Jesús fue herido y yo fui sanado. En el altar de paz Jesús fue hecho pecado y yo fui hecho justo. En el altar de paz Jesús probó la muerte, pero me dio vida y vida en abundancia. En el altar de paz Jesús fue hecho maldición y yo fui bendecido. Jesús fue hecho pobre y yo recibí abundancia de bendición. Jesús tomó mi vergüenza y me dio gloria. Y aquí reciben, hermanos, esta preciosa promesa de Dios en el día de hoy. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y verso 16. Quiero que lo lean ahí en pantalla. Acompáñenme con esta preciosa lectura y promesa de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y verso 16. Dice así la palabra del Señor: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Hermanos, esta es la promesa. Esta es la respuesta a la oración desesperada hecha en tu altar de paz. Necesito paz, dame paz, quiero tranquilidad, necesito estar sano y libre del temor. Aquí está la respuesta: que el Señor de paz te dé paz siempre y en toda circunstancia en tu vida. Nuestro príncipe de paz goza de autoridad y dominio para darnos paz en toda circunstancia. Esta es la profecía de Isaías, como en los días de Madián. Tal vez en la disciplina sí, o en tiempo de tempestad, o en la opresión, o en la tentación en tu vida, o en la crisis, o en la escasez, o en el quebranto de salud, hermanos. No sé dónde o cómo se encuentra ahora mismo y cuál es tu necesidad, pero yo sé que hay uno que se te está acercando y te está diciendo: estoy contigo, ten paz. Edifica un altar de paz. Encuentre a Dios en el altar de paz, un lugar de adoración y confianza, un lugar de sanidad y fuerza, un lugar de provisión y victoria. Nuestro príncipe de paz nos da paz sin límite. Recibe la bendición de paz. Ahí donde estás, levante las manos.
Agárrese la mano de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Acérquense ahí juntos entre familia. Si estás solo, si estás enfermo, si has perdido su trabajo, si estás en crisis, si estás escondido por ahí en temor, oiga la voz de Dios. Oiga la voz de Dios. Estoy contigo, ten paz. Estoy contigo, ten paz. Y ahí levántate en fuerza, levántate en esperanza, aférrate a esa palabra divina y edifica tu altar de paz. Y tendrás la victoria y la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Vamos a adorarle a Dios juntos con este himno. Y ahí vamos a tener, hermanos, un tiempo de adoración y alabanza en la presencia de Dios. Puedes tener paz en la tormenta, esperanza cuando no puedas seguir. Proclama paz, Dios, ahora mismo en el nombre de Jesús. Hecho pedazos, el Señor guiará. Recibe la bendición de paz. Edifica tu altar de paz. En medio de la tormenta.
Aleluya. Tremendo palabra del Señor, hermanos, que hemos escuchado en esta tarde. Pero queremos orar antes de retirarnos. Queremos darle gracias al Señor por ese privilegio que nos da de poder estar en su casa. Ustedes están en la suya y vamos a orar. Si usted tiene una necesidad en esta hora, vamos a clamar al Señor por un milagro en su vida. Le quiero dar gracias a todos mis hermanos, diáconos, líderes que están haciendo su trabajo. Le quiero dar una palabra de Dios a sus vidas en esta tarde que vino a mi corazón y a mi mente. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de crisis, pero le quiero dejar esa palabra de Dios en su corazón. Amén. Estamos en tiempos de guerra espiritual, pero es necesario que, como en toda guerra física, es necesario que nuestras armas estén preparadas, que estén enaceitadas, que estén dispuestas y lubricadas para que puedan hacer su trabajo. Y en este tiempo, hermano, necesitamos